Amigos y amigas de La Mula, felices fiestas patrias. Estamos acá, como siempre, en La Mula, y vamos a conversar con tres amigos que nos han acompañado escuchando el mensaje a la nación del presidente de la República: Farid Matuk, Mónica Rubio y Ricardo Cuenca, dos economistas y un educador muy destacado. Y bueno, el presidente ha hablado bastante de economía, pero una primera pregunta: ¿cuál es tu primera reacción, Farid, al discurso? Así, en breve. Decepción. ¿Esperabas algo más? Esperaba alguna referencia a los conflictos sociales. No está pasando nada en Cusco. No se está gestando nada en el sector salud. Es como que todo está normal. Ajá. Mónica. No, yo creo que un poquito aquí, a diferencia de Farid, me pareció un buen discurso, uno positivo. Yo lo que más destaco es de repente el arranque, ¿no? Esa mención a valores de solidaridad, de sacrificio, de trabajo, que un poquito se plasmaron en lo mejor que ha traído ese año de gobierno de PK, que es el tema de una sola fuerza, ¿no? Ajá. Desordenado, ¿no es cierto? No podía seguir una estructura más o menos coherente del mensaje político detrás. No esperaba tanto un mensaje político tampoco, pero en todo caso hubo un amago inicial por hacerlo, que luego se diluyó, digamos, en un montón de datos, y que al final quiso retomarse, pero con cierto desorden. Me pareció muy desordenado. Ricardo, yo estoy haciendo cuentas ahí de cuánto, de cada tema que había tratado el presidente. Claro. Fíjate, es interesante porque le sigue hablando a un grupo de personas en particular, ¿no? Al Cusco no le habló. Al Cusco no le habló, ¿no? Le habló a los que lo criticaban por la desaceleración económica, y entonces yo hice mis cuentas ahí con el número de palabras, y efectivamente cuando el 27% del discurso ha sido dirigido al crecimiento económico, la reactivación económica. El 17% a la revolución social, que además abarcaba 6 temas. Y de esos, el tema que me interesa, que es el más cercano, en el tema educativo ha usado de las 5.869 palabras, 127 palabras, en medio de una huelga, en medio de una situación de freno de las reformas educativas, ¿no? Entonces, es sintomático. Bueno, ya que le ha dedicado tanto tiempo a la economía, Farid, a ver, ¿cuál es tu lectura del mensaje? Parece que todo se hubiera destrabado ya y que vamos a un despegue, según el presidente. Más bien, yo creo que le adjudica al azar, la mala suerte que justo los brasileños descubrieron la corrupción, y que justo el niño que le tenía que haber llegado a Humala le llegó a él, ha sido la fatalidad. El problema es de que los eventos excepcionales no lo son tales. O sea, sabemos que el fenómeno del niño ocurre en el Perú con cierta frecuencia. Uno no puede acusar sorpresa, como uno no puede acusar sorpresa de que hay huaicos en la carretera central en los veranos. Ya lo sabemos. En mayor o menor medida lo sabemos. Entonces, eso me parece erróneo. Y el problema de la corrupción es un tema que estaba, digamos que latente. Nadie sabía cuándo se iba a destapar, pero nadie puede decir, oh, qué sorpresa, en el Perú había corrupción. Nunca lo imaginé. Eso no es parte de la realidad. El otro tema, en el aspecto económico, es la contradicción entre vamos a luchar contra la corrupción, vamos a fortalecer al Poder Judicial, pero no damos presupuesto para que se amplíe el nuevo Código Penal. Entonces, ¿en qué quedamos? Queremos mejorar las condiciones de trabajo. Vamos a hacer un proyecto sobre la SUNAFIL, pero los trabajadores de la SUNAFIL están en huelga porque son contratados. Entonces, hay una colisión entre un discurso que la parte más cierta del discurso es cuando él dice queremos tener disciplina financiera. Eso en cristiano es reducir el déficit a toda costa, a todo precio. Lo hemos visto en el primer año de gestión, yo creo que lo vamos a seguir viendo en el siguiente año de gestión, y todo lo demás es retórica. O sea, mientras no hayan números duros, ahí con Mónica estamos viendo los nuevos planes sociales, el valor total ella ya lo va a detallar. Me parece complicado que se vaya a cumplir la promesa social de esos nuevos programas sociales y que al mismo tiempo se tenga una política de reducción del déficit fiscal. Ambas cosas no son ciertas al mismo tiempo. Mónica,
justo te iba a pedir que hables sobre la revolución social, que es una parte importante de lo que ha hablado el presidente, pero en relación a lo que acaba de señalar Farid. Entonces, vamos al final del discurso del presidente. Él habla de esta visión de la OECD, ¿no? Y esa visión de la OECD en términos sociales quiere decir dos cosas. Quiere decir universalidad en protección, realmente, ¿no? Si nosotros pensamos en el modelo europeo, ¿no? en los países más desarrollados, tenemos cobertura universal de salud, cobertura universal de educación, cobertura universal de protección social, ¿no? Y eso cuesta. Entonces, se nos ha hablado del CIS ahora, pero más bien el CIS en el sentido de implica más gasto del que del que se consideró. Entonces, ¿cómo aumentamos protección, ¿no? Sin ajustar o presionar el tema del déficit fiscal? Es una pregunta que él no ha tocado. Igual con los temas de las transferencias, ¿no? Yo creo que era una cosa que se caía de madura, realmente, el tema de otorgar transferencias a los damnificados del fenómeno del Niño. Ahora se va a hacer. Sin embargo, a pesar de que no hay precisiones, con cálculos rápidos, si nosotros ponemos números a los datos que él dio, aproximadamente me parece que son unos 150 millones de dólares. Entonces, se debe hacer, pero ahí hay una tensión clarísima con el objetivo fiscal de cuentas. Exactamente. El cómo, ¿no? Ahora, hay un tema, antes de pasar al tema que meter a Farid. El presidente habló de 4 proyectos mineros que van a avanzar, ¿no? Pero hasta donde yo conozco, ninguno de esos proyectos mineros se paró por temas de conflicto, se paró básicamente porque los precios cayeron, porque las empresas como Anglo American tuvieron problemas. ¿Eso basta para dinamizar la economía? No, o sea, si uno mira las promesas de inversión, o sea, el destrave del aeropuerto de Lima y Callao, o sea, tiene que haber gasto efectivo. Lo de las líneas del metro 2, 3 hasta las 7, tiene que haber gasto efectivo. En el caso minero, el gasto va a ocurrir si el precio se mantiene. El día de hoy ha salido una entrevista de Bruno Seminario en La República en donde él se mantiene pesimista con respecto a los precios internacionales. Hasta donde yo he podido ver, yo coincido con él, la mayor parte de los analistas coinciden que el ciclo de expansión del precio de materias primas ya no continúa, se suspendió o retrocede. Pero el presidente dijo textual, el precio de nuestras materias primas ha subido 15% del último año y él cree que esto va a ser sostenido. Entonces, aquí el problema básico es de que la apuesta de crecimiento económico es algo que nos va a llegar como llegado del cielo, no es algo que estemos haciendo como país, sino ojalá que para el... De nuevo es como que depende todo de factores externos. Exacto, o sea, el discurso del 2018 pudiera ser, fíjense, los precios internacionales cayeron y la economía no creció como pensábamos. Así es la vida. Ricardo, quiero ir al tema que señaló además también Farid, o sea, hay unos sectores que deben haber escuchado el discurso y deben estarse preguntando, bueno, ¿qué pasó? Yo también soy parte de este país, o sea, ¿cómo crees tú que va a recibir este discurso el sector magisterial? ¿No? Con todas las diferencias que pueden haber en este conflicto sindical, ¿no? De varias posturas, ¿no? Pero ¿cómo lo va a recibir? A ver, quiero asociarlo primero con algo que dijo Mónica, y es que el tema de la revolución social, cuando uno escucha al presidente, está apoyado en el tema de reducción de la pobreza y por lo tanto de buscar formas de crecimiento y reactivación económica para lograr esa reducción de la pobreza. Y lo que creo que hemos aprendido en el país es hacer más y mejor reducción de pobreza, pero no más y mejor desigualdades, ¿no es cierto? Reducir eso todavía es un pendiente, sabemos cómo reducir pobreza, pero no cómo cerrar brechas de desigualdad. ¿Y por qué lo digo? Porque parte del tema educativo tiene que ver con estos temas de desigualdad. Y por lo tanto, la huelga de maestros, el magisterio en general, pero las decisiones que se están tomando sobre la base de una reforma no son unas cuestiones pedagógicas, no es una cosa de cómo enseño más o mejor en la clase. Tiene que ver... el debate de hace un año. Exacto, hace 6 meses. Exacto. ¿No? Era la idea de volver a poner, oye, el tema en el centro y decir, fíjate que la educación y la salud forman parte de este paquete de protección social que hace que las desigualdades en el país se acorten, que son el problema más grave, ¿no? Entonces, lo van a tomar mal porque finalmente no se ha dado ninguna de las dos cosas, es decir, la pedagogización del discurso ha quedado muy chato, pero tampoco la dimensión política, el discurso educativo, que era lo que se estaba empezando a instalar, ¿no? Entonces,
no solo por la cantidad de palabras, que por supuesto me pasé por 3, eran 124, no 127, terminan siendo muy pequeñas, sino que termina siendo vacío en el discurso inicial. Es decir, quiero una revolución social que al final termina siendo quiero que haya menos pobres. Y no es que no querramos que haya menos pobres, ¿no es cierto? El problema es si eso soluciona efectivamente la vida social y la cohesión social en el país, ¿no? Ahora, Mónica, ¿es posible reducir la pobreza con estos porcentajes que ha señalado el presidente en el escenario que, o sea, mirando hacia el 2021 y con la situación que estamos describiendo y con aquellas cosas que al presidente le parece que son situaciones excepcionales o no, ya se puede discutir, pero ¿es posible o no? Porque mi impresión es que, claro, en un contexto de crecimiento se pudo reducir, hubieron X decisiones de gobierno que ayudaron a reducir, pero cada vez es más difícil luchar contra ese sector que parece que no puede despegar, ¿no? Un poquito la respuesta técnica dura es la siguiente, ¿no? En los números nos dicen de que el crecimiento responde más o menos en 85% por las reducciones de pobreza y el resto es la política distributiva, los programas sociales. Si es así, la respuesta a tu pregunta depende un poquito de los temas de Farid, ¿no? De qué tan exitosos vamos a ser creciendo y ahí pues persinémonos, ¿no? A ver si todo se da, no, los precios suben, tenemos toda la coyuntura favorable. Dicho esto, sin embargo, yo no veo a este gobierno, ¿no?, con ganas ni con la visión de en este momento jugarle más al tema distributivo, porque como decía Ricardo, el tema de equidad ni está ahí presente. No, una cosa que para mí fue muy sintomática en el discurso, por ejemplo, es este tema del transporte, ¿no? Obviamente la necesidad de una autoridad de transporte en Lima Metropolitana es innegable, pero nadie se pone a hablar, por ejemplo, del tema de caminos rurales, que es un tema central a la agenda de inclusión, central a la cierre de brechas. Tenemos 80% de la red de caminos rurales, por ejemplo, que no funciona el año completo, y eso significa menos niños que llegan a clases, menos productos de los más pobres, justamente, ¿no?, esos campesinos de los que hablaba en su discurso, que no llegan al mercado. Entonces, ese tema de las brechas está completamente ausente del discurso presidencial y tiene que ser absolutamente parte de la visión del Hay una cosa que me llama la atención, ¿no?, de los 5 proyectos de ley que presenta, que siempre es como un gesto del presidente, decir, estos son mis 5 proyectos bandera, ¿no? Ninguno tiene que ver con lo rural. O sea, uno es la autoridad autónoma del transporte, el otro tiene que ver con el problema de saneamiento y limpieza de la basura en las ciudades, el otro es inspecciones laborales, en el caso del agro, digamos. O sea, pareciera que quiere postular a la alcaldía de Lima el señor presidente o tiene algún candidato en mira, pero habló del agro y habló de las rondas campesinas, pero pasó muy rápido por ahí, ¿no? O sea, es como que no hay claridad en qué hacer más allá de algunos programas sociales. De acuerdo. Pues yo creo que él está intentando poner su marca, ¿no? Y creo que fue muy claro en el mensaje en el sentido de mi legado va a ser el tema del agua. Y eso es una cosa necesaria e importante, ¿no? Ojalá eso suceda. Sin embargo, luego hace mención a 2 programas sociales un poco pequeños en escala, que son Abrigo Mío, ¿no?, que atiende el tema del, digamos, friaje, que es un tema puntual, ¿no?, muy sentido, obviamente, muy importante, y el tema de Agua Más, ¿no? Ambos programas que se han creado en el MIDIS y con los cuales yo tengo una postura de principio que es la siguiente, que son programas para pobres creados fuera del sector misional, ¿no? Y eso yo creo que va un poco en contra de lo que es la real agenda de inclusión, ¿no?, que es que los sectores misionales atiendan a todos como ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí todavía me parece que hay un paso adelante, ha tocado temas importantes. Yo, por ejemplo, le destaco muchísimo en el mensaje, me gustó mucho verlo ahí, el tema del feminicidio, ¿no?, el tema de violencia a la mujer, lo encuentro, sí, buenísimo, ¿no? Pero todavía falta estructurar, ¿no?, ese tema de aquí, y yo creo que en ese sentido el tema de desigualdad, de brecha a atender, es importante. Ahora, ¿qué cosa hay que hacer con la economía peruana? Sin pérdida de género. ¿Qué consejo le darías tú al ministro Zavala? Ya tenemos al presidente que está en este momento recibiendo el saludo de las Fuerzas Armadas en el patio de Palacio. ¿Qué cosa en concreto tendría que hacer luego del fracaso de la gestión Torne? Porque fue un fracaso ese año de gestión. Yo creo que una primera decisión, que es una discusión vieja entre los economistas peruanos, es si me apoyo más en eventos externos, digamos la minería es lo más emblemático, toda la exportación, o si me apoyo más en demanda interna, en capacidad de gasto local.
Entonces yo creo que uno de los elementos distintivos de la gestión Humala que va a quedar es de que si bien el PBI creció menos que García en promedio, que García o que Toledo, el salario mínimo subió mucho más que con García o con Toledo. Y finalmente eso es capacidad adquisitiva. Entonces allí la idea básica que yo veo es poner en marcha proyectos de gran escala que generen capacidad de ingreso en la población. Proyectos de gran escala, volviendo a lo de Bruno Seminario hoy día, la carretera longitudinal de la sierra. Si yo hago un bono de deuda externa, fabuloso, el monto que sea, para hacer una carretera longitudinal de la sierra, que va a redituar en el largo plazo, que va a tener un sistema de peajes y todo se conoce, pero la inversión es de tal escala que no la va a hacer nunca un privado. Un privado nunca va a construir una carretera desde Puno a Cajamarca, no lo va a hacer. Entonces ese tiene que ser una inversión estatal, tiene que ser financiado. Eso sería un elemento dinamizador. Ahora, lo otro que quería comentar sobre el dinamizador es reducir la desigualdad, dinamiza también. O sea, si yo hago transferencias y hay una omisión a política tributaria, si yo hago transferencias de los ricos a los pobres, dinamizo porque incremento la capacidad de gasto de los pobres. Y hay un rasgo que nuevamente que es una omisión. La autoridad esta de transporte en Lima Metropolitana solo va a intervenir en transporte público. Está haciendo omisión del transporte privado. Entonces, uno de los elementos... Está creciendo el parque automotor. Claro, pero digamos, el proyecto de ley tal cual ha sido presentado solamente tiene mandatos sobre el transporte público. Sí, para que sea una reducción de desigualdad, y digamos, todos sabemos que los ricos son los que se transportan con transporte privado y los pobres en transporte público, yo tengo que tener una autoridad de transporte en Lima Metropolitana que incluya transporte privado y público, es decir, que incluya a los ricos y a los pobres, que permita hacer transferencias de los ricos a los pobres para que haya un mejor transporte público. Ese es el tipo de cosas de que reactivan la economía si yo incremento la capacidad de gasto de aquella población que si recibe más dinero no va a comprar obras de arte, no va a comprar apartamentos fuera del país, sino lo va a gastar en lo que se conoce como demanda efectiva, en producción local de más bienes. Ese es básicamente, para hacerlo corto. Mónica, ¿tú creo que querías agregar algo sobre lo que... No, reaccioné así porque me parece que Farid ha dicho una frase que es clave, ¿no? Cómo el reducir desigualdad puede ser virtuoso también desde el punto de vista del crecimiento. Yo creo que una cosa que ha caracterizado la gestión durante este año pasado es el miedo a la distribución. Con este tema realmente que para mí es un miedo ideológico, ¿no? Al asistencialismo. En realidad lo que se hace es a veces no aprovechar políticas o programas que son virtuosos de ambos lados, ¿no? Virtuosos desde el punto de vista de reducir desigualdad y a la vez aumentar productividad. Lo que usted está diciendo, yo también tengo esa impresión en algunos actores del gobierno, es que creen que el programa social nace y muere en el acto de entregarle algo a la gente. Exactamente. Porque la gente es pobre y se acabó. Y eso no genera ningún cambio más allá de una estadística. Mira, y lo que hoy por hoy es absolutamente antitécnico y está demostrado en la evidencia más dura. O sea, este tipo de programas, por ejemplo, los programas de transferencia, en el mundo entero se ha visto ya sus impactos. Se han visto incluso aquí en el Perú, que son programas que reducen la desigualdad y que permiten pues que los niños vayan a la escuela, los niños vayan a salud. Entonces, esta es una cosa de la cual el gobierno realmente tiene que apropiarse. Y yo creo que hay un miedo a eso, ¿no? Entonces, en aras de lo que es una mejor práctica en lo social, yo creo que es importante ahí tener liderazgos que empiecen a manejar esos mensajes. Y esos no se ven, por ejemplo, no están hoy día presentes en el discurso presidencial. ¿Y la nueva ministra cree que hay esa mirada? Pues yo creo que es una ministra técnica, no tengo dudas de que sea una excelente funcionaria pública, tiene 18 años de carrera estatal, no es una persona de los sectores sociales. Yo creo, sin embargo, y esto va a sonar duro, de que es un flaco favor que se le ha hecho al tema de los sectores sociales poner una persona que está tan cuestionada, ¿no? Y esto es un dato objetivo, o sea, entre 80 y 90% de las personas creen que detrás de la firma de una tienda como Chincheros hubo corrupción. Entonces, independientemente de si ella es inocente o culpable o qué sé yo, que yo no creo que sea culpable, ¿no? Esa percepción es una percepción que no le hace un servicio pues a la agenda de inclusión. Otro tema que no lo mencionó el presidente, pero que ha estado en los últimos días rondando, ha sido el tema de la fusión del MIDIS con el Ministerio de la Mujer. ¿Tú eres crítica a eso
¿Por qué es que no hay que fusionar esos dos ministerios? No, yo no soy crítica a la fusión, yo creo que puede hacer sentido, sin embargo no como una reforma administrativa en pos de la eficiencia o reducir la burocracia, que uno ve que es mucho lenguaje que se maneja, exacto. Yo creo que hay que tener una visión de agendas. O sea, obviamente la agenda del Ministerio de la Mujer es una agenda muy importante, tiene que ver con el tema de igualdad de género y tiene además que ver con los ciudadanos más vulnerables que tiene el Perú, con los niños, con los ancianos, con los discapacitados. Tiene que ver además con situaciones en que hay que restituir derechos. Entonces, si eso no se comprende y si esa postura de una reforma de fusión de ministerios no demuestra, y aquí subrayo que esa propuesta debería demostrar, ¿no?, que esa agenda se va a lograr y eso es cómo se va a hacer. Y que no se va a diluir. Exactamente. Pues exacto. Entonces, ni empecemos. O sea, dejémoslo ahí, ni empecemos. Y lo que pasa, perdón, me meto, es que en el fondo está esta noción tan restringida y tan conservadora de alguna manera el tema de la desigualdad, porque cuando piensan la protección social de esa manera, o los programas sociales de esta manera tan asistencial, que como dices se acaba cuando le entrego el dinero, lo que estoy obviando es que hay otras dimensiones de la desigualdad que no se están dando cuenta y son las que van calando en la sociedad y que además de no dinamizar un poco la economía, terminan generando ciudadanías de distinto tipo. Bueno, el sistema educativo peruano. Sistema educativo, exacto, el sistema de salud, es decir, hay desigualdades, no sé, pues que pertenecen al campo del reconocimiento, de los aspectos culturales, la cuestión étnica no es una cosa menor, la propia participación, el ejercicio de ciudadanía para tratar de colocar temas en la agenda pública y no solo reducirlo, es decir, allí donde complejizo más la definición de desigualdad, voy a tener como más sentido en los objetivos que esté proponiendo y por lo tanto los programas sociales van a tener una noción y un sentido totalmente distinto. Inclusive en esto que también ha sido un acierto del presidente con el tema del feminicidio, ¿no es cierto? La frase final es muy potente, sin embargo, otra vez las acciones son como el delivery, ¿no es cierto? La reforma no es el delivery, la reforma no es el entregable, la reforma incluye un cambio en el sentido de las cosas, y si no incluye... Si no es un gesto para si no termina siendo un gesto demagógico, ¿no es cierto? Porque a la larga dices, bueno, sí, el problema de las mujeres es mi problema, pero al final, cuando lees, lo único que hay es este delivery, este entregable, ¿no? Y eso es, creo, una característica muy clara de un gobierno muy tecnocrático, pensar que las reformas son basadas fundamentalmente en el tema del entregable, y eso es insuficiente, ¿no? Quería hacerles una última pregunta sobre un tema que pasó muy rápido, que es el tema de la descentralización. Al comienzo mencionó los gobiernos ejecutivos y después dijo que la descentralización apresurada, iniciada en 2001, en un gobierno del que él fue parte, esas tres palabras se las comió, ¿no? Lo que había generado era la dilución, dijo, esa fue la palabra, de las responsabilidades, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la descentralización? Porque la sensación, la percepción de todo el mundo es que ha sido un fracaso, que ha crecido la corrupción, que se descentralizó la corrupción. O sea, muy en breve, ¿qué cosas creen que se podría hacer? Porque parece que el presidente no, salvo lo de la autoridad autónoma, o sea, nos ha hablado de la ciudad de Lima. Cuando hablo de descentralización, su medida es para la ciudad de Lima y es muy importante, pero ¿qué pasa para el resto? Farid. Bueno, yo creo que la descentralización llegó para quedarse. Una de las cosas que le dije al expresidente Toledo, igual que Belaúnde cuando hizo la elección de alcaldes y destruyó la aristocracia a nivel del distrito, creo que Toledo destruyó al prefecto, ¿no? Lo que leemos en los libros de Arguedas, de Scorza, Ciro Alegría, la ominosa figura del prefecto fue destruida por Toledo y eso va a quedar en los libros de historia mal que bien. Evidentemente, yo creo que es mejor que hayan autoridades electas a que hayan prefectos, ninguna duda. Ahora, el problema efectivo que yo creo que tienen con la descentralización no es que hayan autoridades electas, sino que tienen mucho presupuesto por su cuenta. Entonces, en el pasado, la sartén la tenía al 100% por el mango el MEF. Entonces, ante cualquier problema, cortaba y cortaba. Ahora sería ilegal que le corten un dinero que genuinamente le corresponde a la región.
Entonces, allí ese es el tema. Entonces, lo que no se está diciendo, y creo que es el tema velado en el tema de la descentralización, es de que el MEF ha perdido parte de la sartén. O sea, ese es el problema de fondo. Todo poder, nuevamente, limeño, toda autoridad central, añora tener, o sea, el presidente Donald Trump en Estados Unidos quisiera ser omnímodo, pero hay una realidad que se lo impide. Entonces, aquí creo que el problema es semejante. O sea, el MEF quisiera ser omnímodo, pero lo que dejó Toledo, y no lo cambió García, y no lo cambió Humala, y no lo va a cambiar el actual presidente, es de que los prefectos no van a volver, las autoridades regionales se van a mantener, y que van a tener que convivir con esta realidad, sí o sí. Mónica. Pues a mí no se me ocurre nada fácil y menos de corto plazo. Yo creo que una cosa tiene nuestro sistema de políticas públicas, y es una gran ausencia, que es la de la función de planificación, ¿no? Aquí está débilmente en el CEPLAN, la toma a veces el MEF. Entonces, sin ese marco de planificación nacional, es bien difícil, ¿no?, que se puedan alinear, ¿no?, esas prioridades o la propia elaboración de políticas locales, la propia planificación local. Entonces, yo creo que una tarea ahí es fortalecer esa labor de planificación, ¿no? Y cada vez más ver que esa labor de planificación tiene un correlato, pues, a nivel descentralizado y de coordinación. Y para eso, como hoy por hoy no hay herramientas fáciles, yo creo que la única manera, pues, es la creación de instrumentos tipo fondos, tal vez, que permitan alinear incentivos, ¿no?, a lo largo de prioridades de política. Yo creo que un ejemplo que fue muy exitoso en lo social en años pasados fue, por ejemplo, el tema de primera infancia, ¿no? Se creó un fondo, una prioridad política, un diseño de política, se creó un fondo de un premio, desempeño, ¿no?, a gobiernos regionales, ¿no?, un premio también a nivel municipal. Entonces, de repente, todo el mundo está hablando, ¿no?, en son de esa, ¿no?, con ese tono. Estamos todos priorizando el tema de primera infancia. Toca ser creativo, ¿no?, en ausencia de esa función de planificación. Y yo creo que es un tema que no se ha puesto sobre la mesa hasta ahora y que es importante hacerlo. A ver, yo creo que con la descentralización lo que hubo es una pérdida de sentido en la gente, y por lo tanto la promesa de democratización que venía acompañada con la descentralización se diluyó en solo el funcionamiento del Estado, que se hizo a medio camino, porque tampoco se desconcentró todo lo que se debería desconcentrar o de la mejor manera. Entonces, lo que en el fondo se perdió fue el sentido del asunto. Entonces, a la gente no le significa, fundamentalmente, más allá de querer formar parte del país, digamos, desde su propia región, no le significa mucho, y creo que ahí hubo un error de quienes diseñaron también el proceso, pensando que el funcionamiento del Estado era suficiente para cumplir con estas promesas de mayor inclusión en la vida ciudadana de las personas, pero y por eso los dos sectores que supuestamente más avanzaron, que fueron salud y educación, terminaron siendo también un fracaso en el camino, ¿no es cierto? Pero lo que ahora, y por eso creo que no es sintomático, es que el presidente no haya mencionado tanto el tema de descentralización, es que no sé qué tanto cree en ella, ¿no es cierto? Más allá... Pero cuando tú ves el conflicto de los maestros en Cusco, otro sería si no hubiera gobierno regional, ¿no es cierto? Exacto. Además, la ministra Martens dice, esto es problema del gobierno regional. Yo ya me junté 3 veces, no quisieron conversar conmigo, ya que el gobierno regional se las arregle, ¿no es cierto? El del Cusco y los demás, porque suena la del Cusco, pero hay conflictos en varias otras regiones. Entonces, otra vez, creo que las formas les ganan al sentido final, ¿no es cierto? Y ahí vamos a aparecer, pues, que nos va bien, pero no nos va tan bien en el fondo, ¿no? Muy bien, Farid, Mónica, Ricardo, muchísimas gracias. Ellos tienen que irse a sus respectivos almuerzos de 28 de julio con la familia, y nosotros volvemos con una nueva mesa en unos momentos.